You know when I come back, you know what it look like. Everything lit, all the girls in free. Everybody inside, sipping on a good time. You ain't got a risk, they can put it on me. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way, yeah. Spin it and I get it same day, but hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. Te estaban dejando subir y has quedado mal. No, ahora no quiere que grabe, pero ha sido la chulería. Vos, te adelanto que vas muy lento. ¿Quién ha subido el primero? Va, vamos a seguir. You know what I came for, I'ma throw a bankroll. You ain't gotta flex, got your mind on me. Throw it till it's all gone, I don't gotta save, no. I can blow a check, tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way, yeah. Spin it and I get it same day, but hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. With somebody. I only came for the Las vistas molan, ¿no? Impresionante. Ahí desde ahí abajo no se ven, pero Ha merecido la pena. pero subes hasta aquí arriba y si pillas un día despejado como hoy, las vistas valen la pena. feel alone. I need the foreign soil. Sun ripened under my feet. These kids are out of heat. They are my family. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. No es que haya cambiado de bici, pero ya que siempre salgo con Borja y él lleva la QB con la RS1 y yo la UQ con la Lauf, pues le he dejado la Lauf para que la pruebe y que vea un poquito la diferencia y cómo trabaja. Y otro día ya probaré yo esta bien y ya haremos entre los dos un vídeo de la Lauf con la diferencia con la RS1. Pero bueno, hoy quería comentar que la valoración o mi opinión sobre el circuito MTB de Valencia. Y la verdad es que, a ver, el otro día la cosa no salió bien porque no la pude terminar, pero el año pasado sí que pude hacer el circuito entero y así a rasgos generales es un circuito que yo recomendaría para la gente que empieza. Son marchas bastante fáciles, son sobre todo sencillas al nivel de todos, y que es la verdad que los primeros van muy rápido, pero bueno, todo el mundo las puede hacer, así que sí que lo recomendaría. Lo único, en esta marcha faltaban voluntarios, porque habían algunos cruces que podían ser un poquito peligrosos si pasa algún coche, pero bueno, creo que eso la organización ya lo sabrá y lo mejorará. Pero mi valoración sobre el circuito MTB Valencia es que para la gente que empieza, de lujo. Bueno, el freno muy duro este. El de delante tiene mucho tacto, pero ¿qué tal la suspensión? Está muy bien, está muy bien. Sí. ¿Diferencias? Sí, a primera impresión. Esa más blanda. Claro. No, esta es más dura. Más rígida, pero has visto cómo no... Sí, como no rebota. Claro. Es como que va en tensión siempre y aumenta y disminuye. Está muy bien. No chupa y Sí. luego te tira. No, está ¿Te ha molado? Sí, molado. Pues subiendo
Subiéndose. Mira, píllala ahora en esta subida y verás. Es cuando más se nota subir. No pesa nada adelante y vas. Así que vamos a tirar y vamos a ir probando bicis. Y va, Opinión de la bici. Es un avión. Subiendo al no pesar. Tira. ¡Fum! Sí que tira, sí. Esta es cómoda. Sigue. Sobre todo es la suspensión. Pero pesa más que la tuya. Bueno, cogemos aire, ¿no? Yo me he Porque dopado mucho. a esos, yo creo que todavía están empezando a subir. Aún no he subido. Sí. Así se prueban las bicis, ¿no? A 180 de pulso. Por lo menos. Lo único que eso es el sillín, que llevo muy bajo. Pero bueno. si lo tuviera arriba, tiraría el triple. Pero bueno, Pero tira un huevo, cabrón. va muy bien. Hostia. Otro día ya haremos comparativa de bicis. La verdad que bajarle peso Aquí a esta está. en breves. Hostia, tío. Después de coger esto, Tampoco, te pesa 1 kilo más que la mía. un kilo. Bueno, hoy la he pesado. Un kilo largo. Esa está así ahora conforme va en 9,700. Y está en 11.300 por ahí. No. Kilo y medio.